Bendiciones a todos y todas que están viendo este vídeo en los diferentes medios de comunicación. Permítame que me presente, soy el hermano español David Santiago, uno de los servidores de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, una iglesia fundada y formada por los apóstoles Leandro González y por la profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Badía, número 21, de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando España tierra bendita, España tierra de Dios. En el anterior vídeo estábamos hablando del tema del evangelismo, del tema de ser guiado en la palabra, del tema de escuchar la palabra, y vamos a seguir con ese tema, con el tema del evangelismo en las calles. Y vamos a ir puntos por puntos porque son muchos vídeos los que vamos a hacer, pero vamos a seguir con esa serie. Hoy el tema que vamos a tratar es el tema del convivir. Cuando yo pienso sobre el ministerio en las calles, yo pienso en el ministerio de Jesús y cuántas veces Él ministró en las calles. Cuando yo leo el Nuevo Testamento, que empieza por el Evangelio de Mateo, yo puedo ver cómo Jesús anduvo en medio de la gente. Él iba a los pueblos y a las aldeas y visitaba de casa en casa. Aun su muerte fue pública. Él fue colgado en una cruz, en lo alto de una montaña. Después de mucho tiempo de estar compartiendo el Evangelio en las calles con la gente, el Evangelio se ha tornado más significativo para mí. Me emociona ver a Cristo en el Evangelio como una persona que desarrolló su ministerio en las calles de la ciudad donde él vivía y caminando en medio de su gente. Eso lo dice en Lucas, capítulo 15, versículo 2, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús vivió entre su pueblo y compartió su vida con ellos. Él lloró con ellos. Él los tocó con compasión para librarlos de sus sufrimientos. Y Él extendió sus manos para compartir el amor con su pueblo. Nosotros debemos hacer lo mismo y permitirle a Él mostrar su amor a través nuestro para que muchos puedan ser alcanzados. Esta es mi esperanza y llamamiento de seguir a Cristo y ser un testigo en las calles y compartir como lo hizo Él con toda la gente. Yo recuerdo a mucha gente que he conocido en las calles. Muchos de ellos estaban sin Cristo y sin esperanza. Y así es. Allí donde pasemos, al lugar donde estemos, hay que ser testigo donde estemos. Muchos vinieron a Cristo aquel día a medida que yo hablaba con cada uno de los que pasaban. Un hombre que parecía alguien que dormía en la calle se acercó y se sentó al otro lado de un estacionamiento y miraba cómo yo ministraba a la gente. Él tenía una mochila de ropa muy sencilla. Dios no te va a culpar, no te va a ver según las ropas que tengas, no. Él va a buscar dentro de tu corazón cómo está tu corazón, si está corrompido o está un corazón humillado y sincero. Y así es. Dios tiene la oportunidad, nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de ministrar a la gente. Yo siempre recordaré cómo ese hombre encontró esperanza en una calle. A Dios sea toda la gloria. En Lucas 15, en el versículo 7 dice: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Muchas veces la gente falla en ver las pequeñas cosas que Dios quiere que hagamos. Yo siento que Dios está esperando que nosotros nos movamos hacia su gente. Él no necesita mucho. Si pudo usarme para ministrar, me pareció tan raro que este hombre me preguntara si era su turno. Evidentemente el corazón de este hombre estaba lleno de fe. Aunque en ese momento yo me pregunto si Dios lo liberaría de esa adicción a la cocaína. Da igual la adicción que tú tengas a la cocaína, a la drogadicción, al alcoholismo. Dios te va a liberar de esa palabra, pero tienes que creerle, tener un corazón sencillo y humillado ante Él. Solo necesitábamos que estableciera una relación con Él para guiarlo hacia el único que le podía dar liberación y salvación. Y así es. Al recordar esto, me recuerdo. Para eso hay que tener fe, hay que tener siempre fe para encontrarse en medio de un milagro de fe ayudando a esa persona a ser libre de los efectos del pecado. Me di cuenta que todo lo que Dios necesitaba aquel día era que yo estuviese dispuesto a orar por alguien para que se completara el trabajo de Dios en su corazón. Al oír esto, me recuerdo
a un hombre que estaba en un lugar inusual, que dice la Biblia, cuando Jesús pasaba por allí. Es el nombre de Zaqueo, quien era un cobrador de impuestos. Zaqueo estaba trepado en un árbol en la ruta por donde Jesús pasaba. Aquel día Jesús lo vio y le dijo que quería ir a su casa. En las Escrituras nosotros podemos ver el ministerio personal de Jesús, en Lucas 19, del versículo 1 al 7. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió de prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. En el versículo 7 estamos viendo que Jesús fue criticado por estar con pecadores. Ellos no se sintieron amenazados por quien era Jesús, sino por lo que estaba haciendo. Usted también podrá experimentar persecución de los religiosos como yo tengo de algunos. Nuestra respuesta debe ser sincera. Yo me asombro cada vez que la gente me pregunta ¿por qué estoy ministrando en las calles? La respuesta es muy sencilla. Algunos dicen que no es bueno guiar a las personas a Cristo en las calles. Otro que es inútil, ya que ellos nunca vendrán a la iglesia. Yo les digo que Dios me llamó a salir a las calles y a caminar entre la gente para ministrarles. Y yo debo hacerlo. Nosotros debemos ser capaces de llevar el mensaje del evangelio fuera de las cuatro paredes del templo, de la iglesia, como quieras llamarlo, a donde la gente realmente está. En Romanos 10, versículos 14 y 15 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueres enviado? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Jesús quiere caminar entre la gente y espera a alguien quiera salir en su nombre. ¿Quiere hacerlo usted? ¿Quiere hacerlo yo? La respuesta yo en mi caso diría: sí, Señor, aquí estoy. Jesús llamó a muchos a seguirlo y le mostró su vida como ejemplo. Era su esperanza que respaldaba su mensaje al mundo. Escogió primero a simples pescadores y luego llamó a otros también para que llevaran su mensaje. El Nuevo Testamento llama apóstoles a quienes aceptaron su llamado. Jesús escogió a simples personas como usted y como yo. Lo que hizo diferente a estos hombres fue la elección que quisieron de seguir a Cristo. En Mateo 4, versículos 18 al 20 dice: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro y Andrés fueron los primeros llamados a seguir a Jesús. El mensaje de seguirlo era la condición para recibirlo. Nosotros debemos ser seguidores de Cristo para compartir su amor. Primero deberíamos experimentar su amor. También ellos fueron entrenados por Jesús. Él dijo: y los haré pescadores de hombres. Yo interpreto que este versículo dice que si lo siguen, Jesús les enseñará evangelismo personal. No hay duda de que el evangelismo personal, la forma en que Cristo espera que su mensaje sea compartido con el mundo, podemos ver en el siguiente pasaje que Jesús comisionó a Pablo para que ministrara a toda la gente. Nosotros debemos ser capaces también de aceptar el mismo llamamiento. En Hechos 20, del 18 al 20 dice: Cuando vinieron a él les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaron y enseñaros públicamente y por las casas. Mi esposa y yo, o sea, mucha gente es así, y yo desde que estas invocamos su presencia y poder y declaramos palabra profética. Cuando estamos haciendo algún viaje, algún sitio que vamos a fuerte, nosotros declaramos palabra. En Juan 4, 34, 35 dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra.
¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos hacia arriba y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Nuestro omnibus paró para cargar gasolina y nosotros fuimos a una tienda. Y así tenemos que caer. Porque en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así lo sabemos todo el mundo. Así tenemos que hacer. El Señor nos dice y nos habla, te llamo para el mundo. Por primera vez en mi vida yo no sabía qué hacer. Este era el más grande llamamiento que yo jamás había recibido. Con el paso de los años, yo he guiado a miles de personas a Cristo y he entrenado a cientos en evangelismo personal. Yo no sabía todavía cuál sería el próximo paso al que Dios me estaba llamando. Así es. Pero Dios nos dice que nos busca para poner nuestros materiales en internet y poder entrenar al mundo en el evangelismo personal. Yo sabía que esto era posible. Esto es lo que Dios quería que yo hiciera. Confieso que algunas veces yo pensé hacer esto, de publicar estos mensajes en YouTube, en las redes sociales, en internet. Pero primero quería compartir mis enseñanzas en la iglesia. Yo tenía la habilidad y el conocimiento para compartir estas enseñanzas por internet y no había obedecido el llamado. Ahora yo me siento orgulloso de haber sido obediente y poder transmitir este mensaje al mundo. Gracias Dios por los amigos cristianos que pueden ayudarnos en el camino de la vida. Yo he puesto esa información en internet y miles han sido entrenados de cómo compartir a Cristo con otros en cualquier situación. Yo puedo ver claramente cómo Cristo ministra por medio de aquellos que son entrenados y Él toca a los perdidos que se encuentran a lo largo del camino. Durante todo el camino, Jesús me enseña a mí y me da su plan de cómo enseñar a otros. Pero también, y voy a ser corto porque esto es un temita corto, el siguiente, Dios nos ha escogido a ser testigos. Somos los únicos que podemos dar a conocer al mundo quién es Jesucristo. Cada vez que comparto el Evangelio en las calles, me maravillo de la cantidad de personas que nunca han oído del mensaje de la cruz. Muchas de estas personas provienen de diferentes etnias. Yo me pregunté a mí mismo, ¿cómo esto podía ser posible? ¿Cómo es que nadie había oído sobre el mensaje de la cruz? Otras veces nosotros encontramos personas que nunca habían pensado hacer una decisión por Cristo. También encontramos que las 2/3 partes de la gente a la cual les hablamos dicen que están perdidas y que irán al infierno. Encontramos que las 2/3 partes de la gente, así es, encontramos que la 2/3 parte de la gente de la cual les hablamos dicen que están perdidas y que irán al infierno cuando mueran. Esta es la verdadera razón por la cual nosotros salimos a la calle a compartir el Evangelio. Estamos en la calle para alcanzar con el Evangelio las almas perdidas. Es nuestro privilegio comunicar el mensaje de salvación, pero ¿usted está preparado para aceptar el desafío de Jesús? Y si usted no está, ¿quién lo hará? Examinemos los textos que vamos a hacer a continuación y veamos por qué debemos ser testigos. Si nosotros no compartimos las buenas nuevas, ¿quién lo hará? Eso dice en Romanos 10, versículos 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¡cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! No escondamos al testigo que hay en nuestro corazón. En Salmo 40, 8 al 10 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrene mis labios, Jehová. Tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Nos piden que demos testimonio en las calles. Así es. En el Salmo 144 dice, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multiplican a millares y decenas de millares en nuestros campos.
nos piden que vayamos y seamos testigos al mundo. En Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura en el nombre de Jesús. Y así es. Hay que estar siempre preparados y ser testigos de la fe. Siempre en el nombre de Jesús. Nosotros no nos podemos lavar las manos y olvidarnos de los perdidos y enfermos de este mundo. Nosotros debemos permitir que la palabra genere el deseo en nuestro corazón para alcanzar a los perdidos. La cosa más importante, perdonadme, en la vida es conocer a Cristo y vivir una vida para la gloria de Dios. Dios está más interesado en quién es usted que lo que usted puede hacer por él. Su testimonio debe ser motivado por una profunda comunión con Dios. Dios quiere agrandar nuestro corazón para que Él mismo pueda crecer en nosotros. Así es, amados hermanos, creyentes, no creyentes, público en general. En siguientes vídeos hablaremos de otros temas más fuertes y más profundos. Pero declaramos en este día que la gloria de Dios está en cada uno de nosotros. Pero sobre todo, tenemos que ser testigos de Dios y convivir con la gente del mundo en el nombre de Jesús. Quiero levantar en este día varios clamores. El primero de ellos, por mis padres espirituales y pastores de la casa, por el apóstol Leandro González y la profeta Yolanda González. Declaramos palabra y conocimientos, nuevas sabidurías y nuevo poder en la gloria de Dios. Y declaramos que el poder de la gloria de Dios está en cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Dios, papá, mamá, Dios, os declaramos conocimientos nuevos, sabidurías nuevas, poder nuevo en el nombre poderoso de Jesús. Quiero levantar un segundo clamor por todas esas almas perdidas que, como dice su palabra, id por todo el mundo y predicad su evangelio a toda criatura en el nombre de Jesús. Y yo haré cosas nuevas en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos así palabras de poder y palabras de gloria en el nombre poderoso de Jesús. No olvidéis dejar vuestros comentarios, dejar vuestros me gustas acerca de este vídeo. Y también vuestros comentarios acerca de otros temas que tengáis en vuestra mente. Y nosotros os contestaremos siempre con tema bíblico en el nombre de Jesús. Soy el hermano español David Santiago, uno de los servidores de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición. Una iglesia fundada y formada por los apóstoles Leandro González y por la profeta Yolanda González. Situado en la calle Periodista Abadía, número 21, de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando España tierra bendita, España tierra de Dios. Que la paz, el gozo y la misericordia de Dios esté con vosotros todos los días de vuestras vidas. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús hay victoria siempre y para siempre. ¡Bendiciones!